Hola, hola, querido amigo, hermano. Qué alegría estar nuevamente aquí para poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Sin duda será un momento especial de comprender las grandes lecciones de la Biblia. Estamos en un trimestre muy interesante estudiando la lección titulada El Gran Conflicto. Cada semana es un aprendizaje nuevo basado en el libro El Conflicto de los Siglos de Elena Harmon de White. En esta oportunidad la lección lleva por título Luz desde el santuario. Quiere decir que vamos a hablar acerca del santuario, así que vamos a entrar directamente al tema, pero antes me gustaría invitarlos para que puedan participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Cada semana tenemos a 30, 40 personas que están participando de este desafío y te animo para que puedas participar, consolidar tu aprendizaje y también poder usarlo en la lección de la escuela sabática de tu iglesia. Puedes compartir la pantalla. Puedes entrar en la descripción del video y entonces tener una idea muy clara de cómo poder participar, hacer más dinámica la lección de la escuela sabática, hacer que ese momento sea realmente importante, que ese momento que es el corazón del corazón de la escuela sabática, el momento del estudio de la palabra de Dios. Bueno, vamos directamente, mis hermanos, entonces a esta lección que lleva por título Luz desde el santuario y entraremos en primer lugar en la parte de la motivación, ¿no? El motiva. ¿Qué es lo que encontramos en esta parte del motiva? Bueno, vamos a realizar una breve reseña, una breve explicación acerca de lo que era el santuario en el tiempo de los israelitas. El santuario en el desierto, posteriormente en el tiempo de los jueces, en el tiempo de la monarquía, hasta el momento de, de la construcción del templo de Jerusalén. Si nosotros queremos entrar en un viaje retrospectivo al santuario, podríamos ver, mis hermanos, que había grandes diferencias entre el santuario israelita allí en el desierto y los demás templos de otras civilizaciones, de otras culturas, ¿no? En la entrada del templo egipcio, por ejemplo, ustedes pueden ver allí representación de ídolos a los cuales los egipcios adoraban. No había nada de eso en el templo israelita. No había ídolos, no había animales que pudiesen representar una cierta divinidad. No, por el contrario, el santuario de Israel era una manera didáctica en que el pueblo podía conocer el plan de la salvación. Es decir, el santuario lo que nos presenta es el plan de la salvación, la obra de Cristo explicada paso por paso en cada uno de los elementos del santuario. Este es un detalle realmente impresionante y vamos a ir viendo cómo el santuario constituía una tremenda exposición acerca de el ministerio de Cristo y del plan de la salvación. Vamos a ver que hay dos partes muy importantes en el santuario, que son el atrio y el tabernáculo mismo. Y en el tabernáculo hay dos partes también, que son el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a imaginar que nosotros entramos por la puerta del atrio. El santuario se encontraba en el centro del campamento. Los israelitas, con el ceremonial del santuario, podían estar cada vez más seguros de la presencia de Dios en el campamento. El santuario representaba la presencia de Dios en el campamento. El israelita desde cualquier lugar de su campamento miraba hacia el centro y allí podía experimentar la seguridad, la certeza que Dios estaba conduciendo a ese pueblo, aún en medio del desierto, aún en medio de las guerras, aún en medio de las dificultades del camino, Dios estaba presente. Y eso traía un sentido de confianza, de seguridad en el corazón de cada hijo de Israel. Vamos a imaginar que nosotros entramos por la puerta del atrio para entrar en ese patio exterior. Antes de entrar en el tabernáculo estaba el atrio, que es un patio. ¿Qué es lo que encontraríamos? Si entramos por la puerta, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es el altar del holocausto. Así es, mis hermanos. El altar del holocausto era el lugar donde eran sacrificados los
corderos, las ofrendas que traían los israelitas para que puedan ser ofrecidas como un sacrificio al gran Dios del cielo. Ahora, lo interesante es que los israelitas llegaban con ofrendas para poder también obtener el perdón de los pecados. Así que el santuario, en el ceremonial de todos los días, nos va a indicar cómo el pecador quedaba libre de pecado y acudía a su casa con la seguridad del perdón divino. ¿Qué es lo que sucedía? Llegaba el pecador con su ofrenda, por lo general un cordero que tenía que ser sin defecto, que tenía que ser sin mancha, porque representaba al verdadero cordero, el Señor Jesucristo. Así que antes del sacrificio, él colocaba su mano sobre la cabeza del cordero y de esa manera, mis hermanos, simbólicamente transfería sus propios pecados sobre el cordero. De tal manera que simbólicamente esa transferencia significa que cuando viniese el verdadero Cordero, Él estaría recibiendo los pecados de la humanidad y muriendo como un pecador sin jamás haber pecado. Entonces, este Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo que muere cargando los pecados que no le pertenecen, porque Él vivió una vida santa. Este cordero representa al Señor Jesucristo. Por eso es que Juan, señalando al Señor Jesucristo, mostrándole a todas las personas que le rodeaban, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está muy clara la idea de la transferencia del pecado. ¿Mm? Porque el Cordero, en el tiempo antiguo, era sacrificado, pero habiendo recibido simbólicamente los pecados de la persona que estaba llevando ese sacrificio. Note entonces muy interesante, ¿no? Porque en el antiguo Israel estos animalitos crecían en medio de la familia. Muchas veces este hombre que tenía este cordero lo había visto nacer, lo había visto crecer, lo había alimentado, sus hijos habían corrido con este corderito, era prácticamente como un miembro de la familia, un amor muy grande como se tiene por los animales, ¿no? En el campo y en ese tipo de faenas. Bueno, y sin embargo, en algún momento, él tenía que llevar a ese cordero para poder ser sacrificado. Y de esta manera el Señor quería demostrar lo terrible que es el pecado, porque el pecado es una abominación delante del Señor. Y la única manera que yo pueda librarme de mi pecado es a través de este sacrificio, transfiriendo mi pecado simbólicamente hacia el Cordero inocente. Este Cordero es inocente, es sacrificado, la sangre es asperjada sobre los cuernos de este altar del holocausto. Luego, antes de entrar al tabernáculo, había un instrumento, un utensilio del santuario que era el lavacro. En ese lugar los sacerdotes se lavaban, ¿m? para poder representar también que la pureza del corazón, los puros podían entrar en la presencia de Dios, no podían entrar manchados, ¿no? Y entonces allí los sacerdotes se lavaban las manos como símbolo de esa pureza del corazón. Bien, mis hermanos, vamos a entrar entonces ahora más adelante y encontramos cómo ya dentro del tabernáculo, en el lugar santo, lo primero que íbamos a encontrar es el candelabro. ¿M? El candelabro de 7 brazos, el candelabro que también el combustible que daba luz permanente a este candelabro era el aceite de oliva. Recuerden ustedes que en la Biblia el aceite de oliva representa el Espíritu Santo y este candelabro representa a Jesucristo como la luz del mundo. Más adelante, en el mismo lugar santo, encontraremos la mesa con los panes, la mesa con los panes de proposición. Este lugar tan especial también tenía una representación muy especial. Estos panes representan la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo también dijo, yo soy el pan de vida.
Es decir, Jesús es nuestro alimento principal. El pan representa la palabra y Jesús representa la palabra encarnada de nuestro Dios. Miren cómo todo apunta al Señor Jesucristo. En el mismo lugar santo, y nos acercamos al lugar santísimo, pero antes había una cortina y al lado de la cortina, todavía en el lugar santo, se encontraba otro mueble más, otro utensilio del santuario. Era un altar. Este altar era denominado el altar del incienso. Recordemos que cada mañana, en los sacrificios diarios, la sangre era asperjada sobre la cortina. Y esto era símbolo que los pecados que habían sido transferidos al cordero y la sangre de ese cordero era llevada hasta el santuario, los pecados simbólicamente estaban en el propio santuario. El santuario recibía y por eso necesitaba en algún momento ser purificado, porque el santuario simbólicamente estaba acumulando el pecado del pueblo. Ahora, mis queridos hermanos, si queremos pasar a la parte más importante del tabernáculo, es el lugar santísimo. Detrás de esa cortina, ahí encontramos el arca del pacto. El arca del pacto que representa el trono de Dios en el lugar santísimo. Allí, en ese lugar, el sacerdote entraba y no era cualquier sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar y apenas lo podía hacer una vez al año. Entraba y hacía una ceremonia especial representando la purificación de los pecados del pueblo, porque el único día que podía entrar era el día de la expiación o el día de la purificación. Y el pueblo todo tenía que haber estado humillado delante de Dios, a cuentas con el Creador, y entonces de esa manera se operaba la purificación del santuario y era un día de juicio para todo el pueblo, porque si había pecado en el pueblo, el sacerdote, el sumo sacerdote moría en la presencia, porque el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Ahora, cuando pensamos en el arca del pacto, debemos tener la idea de un baúl, o sea, era una especie de cajón y adentro había tres cosas importantes. Los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una muestra del maná estaban dentro del arca del pacto. Así que mis hermanos, esas eran los utensilios y diariamente en el lugar santo el sacerdote entraba para poder ministrar en favor del pecador. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba para poder ministrar en favor del pueblo, interceder en ese día de la expiación. Todas estas cosas tenían sus significados espirituales. Hemos visto, el altar del holocausto representa la muerte de Cristo. ¿Mm? El lavacro que viene a continuación de la muerte de Cristo hay diferentes ideas acerca de esto. En algunos casos se simboliza el bautismo, en otros casos se simboliza la resurrección de Cristo. En todo caso, siempre apuntando hacia la obra de Cristo. Entrando más adelante, los panes representan a Jesucristo como el pan de vida. La luz del candelabro representa también a Jesucristo y el altar que representa la intercesión y las oraciones de los justos. Mira, tres elementos muy importantes. El pan es la palabra de Dios. La luz es el testimonio cristiano. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor también. Y el altar del incienso es la intercesión, que es la oración. Estudio de la Biblia, oración y testimonio cristiano. Elementos de la vida del cristiano mientras estamos en esta tierra cumpliendo nuestra misión. Pero luego Jesús entrará en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, como lo hizo un sumo sacerdote, una vez al año. De esa manera también hay un cumplimiento en el santuario celestial. Algunos se sorprenderá que hablamos del santuario celestial, pero mis hermanos, de eso precisamente trata la lección de esta semana. Vamos entonces avanzando en la lección de la escuela sabática. Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre.
Este es el versículo de Hebreos 8, 1 y 2. Aquí se nos habla, mis hermanos, acerca de el santuario. Dice la palabra en Hebreos, el verdadero santuario. Está hablando de un santuario en el cielo. O sea, el verdadero santuario no es el que estaba en la tierra con sacerdotes humanos, como con sumos sacerdotes humanos también, sino que el verdadero santuario es el que se encuentra en el cielo, que es el modelo del santuario realizado en la tierra y en quien el sacerdote, el sumo sacerdote, es el mismo Señor Jesucristo. Y este sumo sacerdote es el que se sienta a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Es Jesucristo. Claramente es el Señor Jesucristo. Vamos, mis hermanos, entonces al análisis de la palabra de Dios. Veamos una visión panorámica de lo tratado en la lección de esta semana. La primera parte nos habla acerca de la certeza de la existencia del santuario celestial. ¿Sabes, mi querido hermano? Hay muchas personas que dudan de que exista un santuario en el cielo. Y entonces dicen, no, no, un santuario en el cielo. Bueno, no encuentran una base bíblica, de acuerdo a estas personas, para hablar de un santuario celestial. Pero como vamos a ver, no solamente hay una base bíblica, sino que además es necesario que exista un santuario en el cielo en vista del plan de la salvación que la palabra de Dios describe con lujo de detalles a través del santuario. Veamos entonces, mis hermanos, algunos textos de la Biblia. Mira, Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Varias cosas muy importantes. Primero, la construcción del santuario no parte como una iniciativa humana. No es Moisés que se le ocurrió hacer un santuario. No es el pueblo de Israel, no es la junta que dijo, vamos a hacer un santuario. No se reunieron los ancianos para decir, vamos a hacer un santuario. Fue la voluntad de Dios. Dios tomó la iniciativa. Dios les dijo, construyan un santuario. Además, Dios le dijo cómo va a ser este santuario. A Moisés le mostró un modelo porque le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea que aquí hay dos cosas importantes. Primero, el diseño del tabernáculo no es idea de Moisés, son órdenes del Señor. El gran arquitecto del tabernáculo es nuestro Señor, porque Él dice conforme al modelo que yo te muestre. Y dice además el diseño de todos sus utensilios. Quiere decir que Dios le dijo la medida del altar del holocausto. Dios le dijo el material del lavacro. El Señor mencionó la ubicación del candelabro, la ubicación del pan de la mesa con los panes, la ubicación del altar del incienso. Todo, todo fue establecido por Dios. Nace en la mente de Dios. ¿Cuál es su propósito? Habitaré en medio de ellos. El Señor habita en medio de su pueblo y esa señal visible de su presencia invisible es el santuario. El santuario es la señal visible de la presencia invisible. El israelita no lo podía ver, pero podía sentir su presencia y podía tener la certeza al observar el santuario y sus ceremonias. Éxodo 25:40. Mira, dice, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dice, Moisés, no hay espacio para la creatividad. Moisés, tienes que obedecer. No hagas lo que tú quieres. Simplemente obedece lo que yo quiero. Obedece mi voluntad. Haz conforme al modelo. Así como te mostré, así tienes que realizarlo. Entonces Dios da detalles acerca de este santuario. Entonces, sobre el santuario en la tierra encontramos que representa la presencia de Dios. Además que el tabernáculo fue hecho en base a las indicaciones que Dios dio. Y además los utensilios también siguieron las indicaciones de Dios. Dios presentó el modelo. ¿Por qué? Porque Dios deseaba, mis hermanos, darle una lección didáctica al pueblo del plan de la salvación. Todo el santuario habla de Jesucristo. El altar del holocausto habla de Jesucristo. El lavacro, la mesa con los panes, el candelabro,
Todo apunta a Jesucristo porque el santuario es el plan de salvación explicado a través de símbolos. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, dice allí, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí habla acerca de el verdadero tabernáculo. Ahí me dice que hay un tabernáculo original, que hay un santuario original. Ese santuario del cual nos habla Hebreos, ese fue el modelo que tuvo Moisés para construir el santuario en la tierra. Por eso Dios le dice, conforme al modelo que te fue mostrado. No quiero que hagas un derroche de creatividad. No eres tú el arquitecto. No interpretes el plano. Simplemente haz lo que yo te digo. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Entonces, mis queridos hermanos, hay un santuario en el cielo. Ese santuario no es construido por mano humana. Es un santuario construido por el propio Dios. Y ese santuario es el original, es el verdadero. Y el santuario de la tierra es apenas una sombra, es apenas una representación de lo que es el verdadero santuario. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así como en el antiguo Israel había un pacto entre Dios e Israel, y el santuario lo que hacía era hacer recordar al pueblo de Dios el pacto, hacer recordar el plan de la salvación, el propósito de Dios para su pueblo a través de símbolos, la venida del Mesías. Todo estaba prefigurado en el santuario. Bueno, ahora dice que hay un ministerio mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo en la tierra, el cordero es simplemente un animalito. En el tabernáculo celestial, el Cordero es el propio Señor Jesucristo. En el tabernáculo de la tierra, el sacerdote es un sacerdote humano. Murió y después los suplió otro sacerdote que también murió y así, ¿no? Entonces, en el caso del santuario en el cielo, el sumo sacerdote es Jesucristo, que es eterno, ¿no? Por eso que es un mejor ministerio. Por eso es que es un mediador de un pacto que está hecho sobre mejores promesas. ¿Mm? Entonces todo apunta a Jesús en el santuario, mis hermanos. El santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la enseñanza del santuario. El santuario me explica que un día vendrá un verdadero cordero, que así como el pecador en aquel tiempo transfería los pecados en el cordero y ese cordero moría, una víctima inocente, pero el sacerdote quedaba libre, perdonado, en paz, en armonía con Dios. Cuando el profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿qué es lo que está diciendo? El castigo que nosotros merecíamos fue sobre el Señor Jesucristo, que es el Cordero. Cuando fue derramada la sangre de Jesús, de esa manera había esperanza de perdón, ministración de perdón para toda la humanidad, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo derramó su sangre, pero ese ministerio estaba prefigurado en los corderos que todos los días eran ofrecidos en Israel. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Hablemos un poco acerca del lugar santísimo. Este lugar santísimo es muy importante porque también prefigura el trono de Dios, la morada del Altísimo, el lugar donde Dios está sentado gobernando todo el universo. Levíticos capítulo 16, versículo 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Aquí estamos en el día de la expiación. En el día de la expiación había un macho cabrío que era dedicado a Jehová y había un macho cabrío es el chivo, ¿no? El macho cabrío que era dedicado a Asael. En este caso, el macho cabrío que era dedicado a Azazel recibía, como está descrito aquí, sobre su cabeza las manos de Aarón, que era el sumo sacerdote. O sea, las manos del sumo sacerdote, las dos manos eran colocadas sobre este, este chivo, como le llamamos nosotros, ¿no? Este macho cabrío. Y en aquel momento, entonces, debía confesar los pecados del pueblo, todas las rebeliones, todos los pecados, colocándolos sobre la cabeza del macho cabrío. Y este era llevado al desierto y de esta manera este macho cabrío moría en el desierto. Ahora, este es un símbolo tremendo acerca de cuál es el destino final del autor del pecado. Es decir, finalmente Satanás va a pagar la culpa de su propio, porque será destruido. Este macho cabrío para Azazel es la representación de Satanás, el diablo, que finalmente pagará por ser el originador del pecado. Pero hay otro. El otro macho cabrío es aquel que representa al Señor Jesucristo, porque es sacrificado. Este macho cabrío para Jehová es sacrificado y de esta manera ofrece perdón y salvación para todo aquel que en él cree. En el caso del macho cabrío para Azazel, son los pecados, las rebeliones por las cuales el pueblo es culpable y esos pecados simbólicamente son transferidos al macho cabrío y finalmente es exiliado, exiliado. Pero este es para Azazel, representa a que Satanás finalmente también, él tendrá que pagar por ser el originador del pecado en el universo. Eso será, bueno, al finalizar el juicio ejecutivo, cuando descienda la gran ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, y finalmente el pecado y los pecadores sean eliminados del universo. Levíticos 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces aquí se habla acerca de la orden del Señor. ¿Cuál es la orden? Tendréis por estatuto perpetuo, es decir, todo el tiempo hasta que venga el verdadero Cordero. Porque cuando viene el verdadero Cordero, todas las ceremonias del Antiguo Testamento ya no tienen razón de ser, porque simplemente esas ceremonias anticipaban lo que Cristo haría. Pero cuando ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, ya todas esas ceremonias que anticipaban lo que Cristo haría ya no tenían ningún sentido. Ya no, ¿para qué habría que ofrecer cordero si el verdadero cordero había sido sacrificado? ¿Para qué el sacerdote terrenal si ya el sumo sacerdote verdadero, que es el Señor Jesucristo, estaba en acción? Ya no, ahora simplemente podemos acercarnos confiadamente. Mira, Levíticos 16:33. Y hará la expiación por el santuario santo. Expiación es purificación. Eh, Aquí habla acerca de la purificación del santuario. Mira que en la semana pasada hablamos acerca de la purificación del santuario en 1844, pero aquí en Levíticos 16 se habla de la purificación del santuario en el Antiguo Testamento, sobre todo en el desierto, en los Levíticos, ¿no? Y dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué tiene que hacer expiación, es decir, purificación por el santuario santo, por el tabernáculo? Porque cada día, durante todo el año, el israelita colocaba su pecado sobre la cabeza del cordero.
sus pecados transferidos al Cordero. Él quedaba libre, perdonado, libre de pecado, pero el Cordero simbólicamente recibía, simbólicamente porque representaba a Jesucristo. Y entonces el Cordero era sacrificado, la sangre del Cordero era llevada asperjando en diferentes lugares, la sangre era llevada, ¿no? Por parte del del sacerdote, llegaba hasta el lugar santo, era asperjada en la cortina del lugar santo y había intercesión. Y una vez al año ocurría la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santo, intercedía por el pueblo con la sangre del sacrificio sobre la, la mesa allí que cubría, ¿no? el, el arca del pacto, ¿no? Esa cubierta, ¿no? De la, del arca del pacto, sobre esa cubierta se realizaba entonces el oficio, ¿no? De la purificación del santuario. ¿Mm? Ahora, eso hacía el sumo sacerdote en la tierra. ¿Mm? Pero hay un santuario en el cielo. Y ahora mira lo que dice Hebreos 9:13. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Mira, mi querido hermano, aquí hay dos conceptos que no debemos olvidar. Primer concepto, figuras de las cosas celestiales. Segundo concepto, las cosas celestiales mismas. ¿Puedes ver allí? Vamos a leer. Primer concepto, no lo olvides, figura de las cosas celestiales. Y segundo concepto, las cosas celestiales mismas. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más perfecto? ¿Qué concepto es superior? ¿Las figuras de las cosas celestiales o las cosas celestiales mismas? ¿Cuál está por un plano superior? Evidentemente, las cosas celestiales mismas están por encima de las figuras de las cosas celestiales. Cuando habla de figuras, lo que está diciendo es de las representaciones, ¿no? Porque el tabernáculo era una representación del santuario celestial. El santuario terrenal es una representación visible, hecha con mano humana, pero del santuario que fue hecho por la mano de Dios en el santuario celestial. Entonces, las cosas celestiales mismas son superiores. Las figuras de las cosas celestiales son las cosas hechas por el hombre en la tierra, el tabernáculo en la tierra. Ahora, mira lo que dice la palabra. Dice lo siguiente, es necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, el santuario terrenal, fuese purificado. ¿Cuándo era purificado? El día de la expiación. Ahí ya vimos anteriormente. O sea, dice, era necesario que haya un día de expiación para que las cosas sean purificadas. Ahora va a decir que es necesario que el santuario celestial también tenga su propia purificación. Mira, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, el sacrificio del santuario celestial es superior al sacrificio del santuario terrenal. En el santuario terrenal, el sacrificado eran los corderos que traían los pecadores. Te pregunto, ¿cuál es el sacrificio del santuario celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero sacrificio, pero Él no necesita ser sacrificado todos los días. Es un sacrificio una vez y para siempre, ¿no? Entonces ahora entendemos el versículo. Está hablando acerca de la purificación del santuario celestial. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, el tabernáculo terrenal, fuese purificado. ¿Cuándo? Día de la expiación. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, también es necesario. Entonces, así como hay un cordero, hay un Cristo en el santuario celestial. Hay un sacerdote en el terrenal, el sumo sacerdote es Cristo en el santuario celestial. Ahora, hay también un ministerio del sumo sacerdote el día de la expiación en el santuario terrenal. Y también, mi querido hermano, hay un ministerio del sumo sacerdote en el celestial. En el terrenal, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo.
en el celestial, Jesucristo hizo la entrada en el año 1844. ¿Recuerdas que fue en ese año la purificación del santuario y el inicio del juicio? Bueno, en ese momento se realiza la, el día de la expiación, pero del santuario celestial. Tú dices, pero pastor, ¿cómo el santuario celestial necesita ser purificado? Usted está diciendo que hay cosa inmunda ahí en el cielo. Pues el cielo es perfecto, no puede haber cosa inmunda. Bueno, primero acá la Biblia dice que las cosas celestiales también necesitan ser purificadas. Pero, ¿qué es lo que contamina el santuario celestial? En el santuario celestial, en el cielo, están los registros en los libros de los pecados de todos los seres humanos. Ahí están los registros. En el momento del juicio, lo que se va a hacer es, en base a esos registros, determinar, en el caso de los que profesan su fe en Jesucristo, determinar si salen perdonados en el juicio o si salen culpables en el juicio. Y si salen culpables, su nombre es quitado del libro de la vida. Entonces, mi querido hermano, aquí hay una cosa muy interesante. Esos registros en el momento de la finalización del juicio son erradicados porque ya hay un veredicto. ¿Y qué es lo que significa? Que esos registros ya han sido los pecadores perdonados, perdonados, ¿no? Así que eliminado ese registro. Y los que continúan como pecadores todavía quedan ahí ese libro donde están registrados los nombres, ¿no? Que es el libro de la muerte. Hay un libro de la vida registrados los nombres de los salvos y hay un libro de la muerte que registra los nombres de quienes finalmente se pierden. Entonces, mis hermanos, allí tenemos que la purificación del santuario significa la obra del juicio. La obra del juicio es la purificación del santuario. Este macho cabrío era conducido lejos del desierto para que al final del día de la expiación Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. En el santuario celestial Cristo ministra por nosotros, primero en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo desde 1844 al final de los 2300 días. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Guillermo Miller había hecho los cálculos correctos. Guillermo Miller hizo el descubrimiento de las fechas exactas en la profecía de las 70 semanas, en la profecía de los 2300 años, toda la matemática correcta. ¿Cuál era el problema? El evento. No era la segunda venida de Cristo, era la purificación del santuario, pero en el cielo. Es decir, el paso de Jesucristo hacia el lugar santísimo. En el libro de Daniel capítulo 7 se presenta a Jesús y empieza el juicio. Y esa es la purificación del santuario. Entonces, mis queridos hermanos, no fue la segunda venida de Cristo lo que sucedería al final de los 2300 días. Sería la purificación del santuario. Esto es el juicio. El juicio empieza en 1844 y eso era lo que la profecía estaba señalando. Vamos ahora. Vamos ahora a esta declaración. El juicio ha llegado. Miren, Daniel capítulo 7, versículo 10. ¿Cómo describe este momento del juicio Daniel 7? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ah, ahí está Daniel 7. Y ahí nos habla del inicio del juicio. ¿Sabes cuándo nos habla del inicio del juicio? Después del cuerno pequeño. ¿Sabes quién es el cuerno pequeño? El sistema papal. O sea, tenía que terminar una fase del sistema papal para que después venga el juicio. ¿Sabes cuándo fue el golpe al sistema papal? En 1798, que es el cuerno pequeño. Quiere decir que el juicio no podía empezar antes de 1798. El juicio debía empezar después de 1798 en algún momento. No dice en qué momento Daniel 7. Daniel 7 solo dice que será después del cuerno pequeño, pero no me traza una fecha. Daniel 8 sí me traza una fecha, porque Daniel 8 dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego empezará el juicio. Bueno, dice y luego será purificado el santuario, pero la purificación del santuario y el juicio son el mismo evento.
¿Mm? Entonces, vamos a Apocalipsis 14:7. ¿Qué es lo que dice allí? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo es que empieza la predicación del mensaje del primer ángel? Bueno, 1843. Elena de White habla acerca de eso, la proclamación del mensaje. Y esto quiere decir entonces que la hora de su juicio apuntaba al establecimiento de un pueblo que saldría predicando el mensaje del Evangelio, el Evangelio eterno. ¿Y cuál es el mensaje de este ángel? La hora de su juicio ha llegado. Desde 1844 para adelante, el pueblo remanente predica la hora del juicio. Ahora decimos, estamos en el juicio. Esa es la predicación. Apocalipsis 22:12. Ahí habla acerca de la promesa de Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor terminará con el juicio. Allí se terminará el tiempo de gracia. Nadie más podrá arrepentirse y en ese momento estaremos prontos, preparados, listos, porque ya vienen los últimos eventos que culminarán con la segunda venida de Cristo. Y ahí también tenemos que estar preparados, mis hermanos. Mateo 25:12 nos habla de la triste situación de aquellas vírgenes que no estaban preparadas. Las insensatas, ¿recuerdas? Aquellas que no guardaron aceite. Las que estaban preparadas guardaron el aceite. Y en la parábola termina diciendo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No las conozco ustedes. El novio les dijo, no conozco ustedes. Esa será la triste condición de aquellos que no estén preparados, con una doble porción del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces vendrá el Señor Jesucristo y les va a decir, no los conozco, no los conozco. ¿Cuál es el secreto para poder ser salvo? Conocer a Jesús, pero no el conocimiento exterior de las matemáticas, que 2 más 2 es 4, o de la historia, que esta es la fecha de tal evento, esta es la fecha de otro evento. No, 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 eso no es conocimiento en la Biblia. En la Biblia, conocimiento es relacionamiento personal. Eso es conocimiento. En la Biblia, conocimiento es intimidad, a tal punto que la Biblia dice, y Adán conoció a su mujer y ella dio a luz. Conoció. ¿Qué quiere decir que conoció? Que Adán le, que Adán tuvo intimidad con su esposa Eva y tuvieron un hijo. Entonces, en la Biblia el conocer es intimidad. Por eso es que viene el esposo y a las vírgenes insensatas les dice, no os conozco, no sé quiénes son ustedes. Mi querido hermano, preparémonos para que en ese gran día el Señor pueda decir, yo te conozco, siempre estabas conmigo, siempre estabas en comunión, te conozco. Que no podamos escuchar esas palabras, de cierto te digo que no te conozco, no sé quién eres, no sé de qué me estás hablando. Miren ustedes esta declaración. Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. No hay otra oportunidad allí, ¿no? Y allí habremos tenido toda información posible para tener una buena decisión. Ahora mismo tenemos esa información para poder tomar una buena decisión. La buena noticia del lugar santísimo. Vamos a ver las buenas noticias que fluyen desde el lugar santísimo, el lugar donde en este momento Cristo se encuentra intercediendo por nosotros en el contexto del juicio. Ahora se está determinando el destino de cada persona que en algún momento aceptó el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mira la buena noticia. Ahora que Jesús está en el santuario y que conocemos que Él es el Hijo de Dios, ahora tenemos la certeza que tenemos un aliado en el santuario, ¿no? Alguien que va a darnos la confianza suficiente para poder estar en su presencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos libre el acceso. Cristo, que es el camino, abrió el acceso
para poder entrar en relación con el Padre. Si Cristo no hubiese hecho eso, nosotros como pecadores no tendríamos ni siquiera la cara para poder estar en la presencia de un Dios santo. Pero Cristo vino a este mundo para ser tratado de la manera que yo merecía ser tratado, de tal manera que yo fuese tratado de la manera como Él merecía ser tratado. Y entonces el camino se abre. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, está la invitación. Entra al trono de la gracia, entra al lugar santísimo. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la oración, a través de la confesión. Te colocas en contacto con el Señor que está en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Jesús abre porque entra. Está hablando del día de la expiación, ¿no? Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, no es un sacerdote humano, es el propio Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Ahora, ¿cuál es la invitación? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La invitación ahí está abierta. Acércate con corazón sincero, acércate con plena certidumbre de fe. El templo de Dios fue abierto en el cielo, dice Apocalipsis 11, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahí Apocalipsis habla en términos proféticos. Está refiriéndose a un evento en el que se abre la puerta del templo de Dios y se logra ver el arca de su pacto en el templo. Ahora, mi hermano, te pregunto, si se logra ver el arca del pacto en el templo, ¿qué lugar estamos observando? ¿Dónde está el arca del pacto? En el Antiguo Testamento, ¿dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Por lo tanto, si el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se ve en el templo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que Juan estaba viendo? El arca de su pacto se veía en el templo. Estaba viendo el lugar santísimo, porque el arca del pacto se encuentra en el lugar santísimo y la puerta fue abierta. Esto que nos está revelando el ministerio de Cristo en el santuario celestial, pero en el lugar santísimo. Cristo está entrando para interceder por nosotros. Es el momento crucial del inicio del juicio final, con el juicio investigador. Es el momento de la purificación del santuario. Y en la tierra es el momento que el Señor levanta a su pueblo remanente para predicar el último mensaje que el mundo escuchará antes de la venida de Cristo. Esas son las realidades de lo que ocurre en 1844. Al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Entrar por la fe en el santuario significa colocarnos en una posición de humillación delante del gran sacerdote, confesando, estando arrepentidos. Y entonces el Señor intercede por nosotros y coloca perdón de nuestros pecados pasados. No es que se perdonen tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿no? Si confiesas los presentes, se perdonan los presentes. Si has confesado los del pasado, se perdonan los pasados, pero no se pueden perdonar pecados que todavía no han sido cometidos. Y entonces, pastor, ¿ahora qué hago con mis pecados del futuro? Bueno, cuando peques, acércate al trono de la gracia. Ahí está el Señor dispuesto a recibirte, porque tenemos un abogado como Jesús que conoce nuestras debilidades. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra. Vamos, mis hermanos, con esta idea del abogado. Estamos hablando acerca del juicio. Estamos hablando acerca de la purificación del santuario celestial. Y en ese lugar, en ese juicio, es Jesús nuestro abogado. Miren, en el contexto hay dos maneras de entender este mismo evento. Una manera es la purificación del santuario. Tomamos la idea del santuario y Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero otro que es el mismo evento es la idea de juicio, que está en Daniel capítulo 7. Y en esa idea de juicio, Jesucristo es nuestro abogado. O sea, en la descripción es la misma función, pero lo diferente es que Jesús, de acuerdo al contexto,
tiene un lugar protagónico. Si yo lo menciono como purificación del santuario, Jesús es el sumo sacerdote. Si yo lo menciono como el juicio que ha empezado, Jesús es el abogado. Jesús siempre está en preeminencia, ¿no? Vamos a ver aquí, mis hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios no quitaban pecados, simbolizaban la, el perdón de los pecados, pero ese sacrificio, su función esencial era señalar al verdadero Cordero. Es decir, el israelita debía colocar su fe no en el cordero que estaba siendo sacrificado, sino en la promesa de que vendría el verdadero cordero. O sea, está su fe en Cristo, no en el cordero. Y entonces por eso dice, esos sacrificios no podían quitar ningún pecado. Si Cristo no hubiese venido, ninguno de esos pecados hubiese sido perdonado y todos estarían perdidos. Pero como Cristo viene, entonces, todos esos que contemplaron al Cordero y a través del Cordero contemplaron a Jesucristo, son perdonados automáticamente por el ministerio de Cristo, no por la muerte del Cordero. No, no, no. Porque esos corderos nunca pueden quitar los pecados, dice aquí Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Una vez murió y validó de esa manera la muerte de todos los corderos y los pecados ahí y los nombres escritos en el libro de la vida y la salvación para aquellos que pidieron perdón por la obra de Jesucristo. Ese es el momento en que se hace realidad el perdón de los pecados. ¿Mm? Anteriormente era un perdón por la fe. El israelita miraba hacia el futuro y confiaba en que un día vendría el verdadero Mesías. Cuando Cristo vino, todo eso se hizo realidad. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? El abogado es el que nos representa frente a un juicio. El abogado es el que nos defiende. El abogado es aquel que toma nuestra causa. Y mira, mira, mi querido hermano, este es un abogado extraordinario, porque él nos representa, porque él toma nuestra causa y además es abogado de una persona culpable. Es decir, yo voy al juicio como culpable, yo no voy como inocente. Todos los pecadores cuando van al juicio van como culpables. Y uno puede decir, bueno, si soy culpable y estoy en el juicio, estoy frito. Esto quiere decir que soy culpable, me van a condenar. Ahí viene lo grandioso que es este abogado, porque este abogado dice, yo ya pagué la culpa. La culpa era la pena de muerte, pero este abogado ya pagó la culpa. Y cuando pagó la culpa, yo quedé libre, simplemente por creer y por tomarlo como abogado. Así que este abogado no solo te representa, no solo te defiende, sino que además pagó tu culpa. Y al pagar tu culpa ya te ha liberado. Qué tremendo abogado, ¿no? Imagínate que todos los abogados fuesen así, ¿no? Pagando la culpa de todos. Eso es irreal en el mundo, pero en la palabra de Dios, el abogado, que es Jesucristo, es el mismo que toma la culpa del pecador. Y la culpa es pagada y el pecador es declarado inocente. No porque sea inocente, sino porque ya hubo alguien que pagó su culpa, y ese fue Jesucristo. Y ya no se puede pagar dos culpas, ¿no? Por el mismo, por los pecados, ¿no? Ya murió Jesucristo. Entonces yo soy libre, ya no tengo la condenación, porque Cristo la pagó en mi lugar. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, una vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ahí será el Cristo glorificado para salvar a los que le esperan. Ahí está la promesa de la segunda venida, vinculada con la obra de la muerte de Cristo en el Calvario. En su primera venida muere y de esa manera se hace efectivo el perdón de los pecados para todos los que creen en Él, para todos los que creyeron en Él con los corderos sacrificados. Pero luego, por segunda vez, ya viene ahora glorificado.
y viene para salvar. Qué precioso esta descripción que hace el santuario. El santuario describe lo que Cristo va a hacer. El santuario es una explicación del plan de la salvación. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Miren, esta es una definición preciosa. En la cruz del Calvario, lo que hace Jesucristo es morir por nuestros pecados. En la intercesión, lo que hace Jesucristo es aplicar el beneficio para mi propia vida de modo personal, para mí de su muerte. El beneficio de su muerte, que es la vida, es aplicado cuando yo lo acepto a Él y delante del juicio estaré libre porque ya no aparezco como culpable, porque de todas maneras soy culpable, pero ya mi culpa es paga por el Señor Jesucristo y yo estoy libre, quedé libre. Esa es la noticia maravillosa. Ese cambio es el que Jesucristo ofrece. Vamos a esta parte de aplica. ¿Qué emociones se suscitan al pensar que Jesús levanta sus manos heridas por nosotros ante el Padre? ¿Por qué esta es nuestra única esperanza ante el juicio? Bueno, es emocionante, ¿no? Porque se trata de un abogado que asume nuestra culpa. Por ejemplo, yo entro en un juicio, soy culpable y mi culpa es la cárcel. Tengo ahí 3 años de cárcel. Pero mi abogado viene y me dice, mira, yo ya estuve 3 años en la cárcel por ti, así que tú quedas liberado. El juez dice, tiene razón, ya el hombre asumió la culpa, si usted queda liberado. Entonces, que Jesús es este abogado extraordinario que defiende nuestra causa, defiende tu causa, defiende tu vida, te otorga la vida que Él conquistó, te la otorga, porque Él ya murió, no necesitas morir tú. Se está hablando de la muerte eterna, castigo del pecado. Y esta es nuestra única esperanza en el juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio nosotros somos culpables. O sea, no somos inocentes que van a un juicio. Nosotros pecadores somos culpables que vamos a un juicio. Y si somos culpables, lo único que requerimos es la misericordia, ¿no? El culpable no pide justicia, Señor. No, el culpable pide misericordia, Señor. El inocente pide justicia. El único que podría pedir justicia es Jesús, pero Él asumió la culpa de nuestro pecado. Ahora tú pides misericordia y el Señor te extiende su misericordia. Noticia maravillosa. Mis hermanos, vamos a la parte final del estudio de esta semana. Las preguntas claves, te animo para que entres a las preguntas claves y respondas 5 preguntas sobre la lección de escuela sabática. Preguntas claves de la lección de escuela sabática. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera llegamos a la parte final. Hacemos una invitación para que se suscriban a nuestro canal, formen parte de esta comunidad de estudio bíblico. Y además me gustaría también comentarles, mis hermanos, que en este mes estaremos con el seminario para líderes de grupos pequeños. Es un seminario que habla acerca de cómo liderar el grupo pequeño, como los grupos pequeños tienen un fundamento bíblico, habrán 30 seminarios. Cada día estaremos subiendo uno y también los materiales. Usted puede entrar en la descripción del video y allí va a encontrar un libro en PDF con 30 programas desarrollados para la reunión de líderes de grupos pequeños, 10 presentaciones en PowerPoint y 10 archivos en Word con exámenes para cada sesión. Estamos en el nivel básico, son 10 sesiones nivel básico. Después vendrá el nivel intermedio, que ya es mucho más práctico. Aquí en el nivel básico es el fundamento teórico, nivel intermedio es la parte práctica y el nivel avanzado, que ya nos habla acerca de cosas avanzadas para los líderes de grupos pequeños. Entonces, 30 videos y les animo para que puedan también acompañarnos en esos videos. Saludamos a nuestros hermanos Lalo, Miriam y Wilson que destacaron en las preguntas del Kahoot. Y de esta manera agradecemos también a nuestros hermanos que nos dieron un mensaje especial, un abrazo para ellos. Queridos hermanos, un gran abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.